pues la bomba informativa con respecto a Kylian Mbappé, pero aparte, evidentemente, vamos a ir con toda la última hora de nuestro Real Madrid, porque tenemos un montón de cosas, un montón de aristas que tocar del asunto de Kylian Mbappé y, como siempre, muy importante, vuestra participación en este tipo de vídeos, vuestros comentarios para ver qué opináis al respecto, ¿de acuerdo? Como siempre hemos ido haciendo en este canal, es no dar información propia, porque básicamente nunca hemos tenido información propia como viene siendo habitual en este tema de Mbappé, no tenemos información, pero lo que sí que vamos a hacer es, obviamente, daros información de periodistas, creadores de contenido, que entendemos desde este canal que es gente seria, ¿de acuerdo? Y como siempre también os digo, cada uno que coja la información como considere oportuno. Pero antes de ir con todo lo último respecto a Kylian Mbappé, porque puede haber giro al respecto, puede haberlo, vamos con información de la plantilla, porque Rodra vía relevo ha dicho lo siguiente respecto a la situación, de la cual no hemos hablado en este canal y creo que hay que tocar, de Álvaro Odriozola y de Reinier. Porque sí, Reinier sigue siendo jugador del Real Madrid. El Real Madrid espera vender a Odriozola y a Reinier en los últimos días de mercado. De momento, todo parado porque no hay ofertas. Esto a mí es, digamos, entre comillas, lo que más me preocupa. Porque, claro, si no se están moviendo los clubes para fichar a estos dos tíos, colocarlos va a ser complicado. Más si cabe en el caso de Reinier, que lleva 3 años prácticamente sin competir y donde en el Girona pues no fue un jugador realmente protagonista del conjunto de Mitchell, ¿no? O sea, no fue un jugador que creciera, no fue un jugador que diera un paso hacia adelante, ha sido un jugador que ha aportado sin más. Y en el caso de Odriozola, pues vamos a ver si algún club se puede hacer cargo de parte de la ficha, porque es una ficha más bien alta para los clubes de España. Entonces vamos a ver quién pueda apostar por el futbolista donostiarra, ¿no? Veremos cómo evoluciona tanto el futuro de Odriozola como el de Reinier, que debería resolverse en los próximos días, si no nos los queremos comer con patatas, porque lo de Reinier habría que ver. Ahora mismo entiendo que está entrenando al margen, pero si se quedara, ¿ocuparía plaza en el primer equipo del Real Madrid o iría al Real Madrid Castilla? No sé qué pasaría exactamente, pero desde luego con un chico como Reinier hay que tomar una determinación porque has pagado unos 30 kilos por él y hay que tomar alguna decisión al respecto. Nada sencillo este tipo de operaciones. Informativamente ya habéis visto lo que os hemos puesto en portada, Mbappé lo ocupa todo, pero quería comentaros más que nada por curiosidad, la noticia, entre comillas, que da viabilidad a que tengamos algún elemento más en defensa. Digo en teoría porque me voy a explicar. El Real Madrid estaría interesado en la cesión del defensa brasileño Gabriel Magalhães, que juega en el Arsenal esta campaña y que es un jugador importante, así como el año pasado dentro del conjunto Gunner. Información que remite Bisoccer, pero en origen, si no me equivoco, es de Daily Mail, vía Inglaterra. A ver, Gabriel, en teoría es un defensa titular para un Arsenal aspirante a la Premier. Tiene contrato, además, si os lo voy a poner aquí, tiene contrato, tal y como vemos en Transfermarkt, tiene contrato hasta 2027. Es verdad que sería una cesión, pero es un jugador de proyecto importante, de proyecto importante dentro del Arsenal y jugador, en teoría, titular. Entonces, no me termina de cuadrar que vaya a salir cedido así como así. A no ser que el Arsenal tenga algún movimiento pensado para el eje de la zaga. No me termina de cuadrar esta operación de, para mí, uno de los centrales más potentes dentro de la Premier, buen defensa, contundente, zurdo, futbolista que realmente sabe sacar muy bien el balón, futbolista muy bueno en juego aéreo y un futbolista para equipo grande. Es decir, a mí me gusta Internacional por Brasil. O sea, es un perfil de jugador que encajaría muy bien en el Real Madrid tras la lesión de Militao, pero no termino viendo que el Arsenal se pueda deshacer de él y dejarlo cedido una temporada. Quería comentarlo sin más para ver vosotros si le dais credibilidad o no a esta supuesta información del Daily Mail en origen vía Inglaterra. Ahora ya, al lío. Vamos con lo de Mbappé. Y sobre todo, vamos a traer distintas informaciones, pero creo que la que mayor catapulta mediática ha tenido es la de Andrés Honrubia, que en todo este tema, para mí, sinceramente, es de las personas que hay que leer o escuchar, de las personas serias, y que ha dicho lo siguiente. Ayer hubo un encuentro entre PSG y el clan Mbappé
son medianamente optimistas con una posible renovación, pero no hay ningún tipo de acuerdo. Están dispuestos a venderle por 250 millones de euros al Real Madrid. No entienden por qué todavía no han hecho ninguna oferta. Y luego, además, decir que Andrés también añade, pues esto, que si el Madrid ofrece 250 millones se lleva a Kylian Mbappé. A ver, no sé exactamente el Madrid si quiere jugar con los tiempos de negociación. No sé exactamente, porque como no tengo información, solo puedo dar opinión, porque esa es la diferencia entre información y opinión. Y Onrubia, obviamente, como periodista serio que es, sé perfectamente que tiene información al respecto y que no va a vender humo, ¿vale? Pero yo no veo al Real Madrid yéndose a pagar a final de mercado, jugar con los tiempos 120 millones, cosas así que he oído, ¿no? Oye, que se pueden comentar aquí en el canal y ya está, pero no lo termino de ver. Esta cifra encajaría con la cifra que dio, por ejemplo, o más o menos, Carlos Carpio, subdirector de marca, que hicimos vídeo al respecto en las últimas horas también, y luego info de Ramón Álvarez de Mon, que siempre ha hablado del límite 230 millones de euros. Es decir, yo también pienso que la operación se va a ir por esa cuantía en caso de hacerse, que ya sabéis que yo soy escéptico y creo que Mbappé va a continuar al menos una temporada más siendo jugador del Paris Saint-Germain. Pero ahí la tenéis, información de Andrés Onrubia, que además vía Twitter, pues la gente está comentando absolutamente a full. O sea, está siendo una auténtica locura. Pero también, y quiero resaltar algo que ha dejado ahí también el señor Naniño en su canal de Twitter, que tiene que ver con otra cosa que Onrubia comentó a principio de verano, y que es la siguiente. Acordaos de esto, el equipo. Según L'Equipe, el PSG se comprometió con la UEFA y el Fair Play financiero a vender a Kylian Mbappé este verano. A cambio, incluirá en sus cuentas el salario y las primas del delantero. Si sale libre en 2024, el conjunto parisino entraría en una situación financiera delicada. Es decir, aquí se concluiría y tendría una justificación aquello de venta o renovación. ¿De acuerdo? Pero en cuanto al Fair Play financiero se refiere, tendrían que vender a Kylian Mbappé según esa información pretérita a inicio de verano que dio L'Equipe. Entonces, lo digo, más que nada, para todos aquellos que realmente son optimistas con la llegada de Mbappé. Esto, si fuera así, cuadrara, para cuadrar las cuentas, valga la redundancia, haría que Mbappé tuviera opciones reales de venir al Real Madrid, aunque fuera a final de mercado. Pero claro, entonces, ¿por qué se está dilatando todo, no? Si está tan claro que el PSG tiene que cuadrar las cuentas con respecto al fair play financiero y que se comprometió con la UEFA a tener que hacer esta operación. Si se comprometió a vender a Kylian Mbappé, ¿por qué se está tardando tanto? He ahí el tema. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. ¿El Madrid ha movido un dedo hasta ahora? ¿Ha querido mover algo? ¿El Madrid se va a mover a final de mercado para fichar a Mbappé jugando con el timing, con los tiempos de negociación? En fin, preguntas abiertas que quiero dejar al respecto. Insisto, en Rubia, que ha sido foco mediático en ese sentido con respecto a eso. Pero también, por ejemplo, podemos compartir la info de un periodista que no se ha expresado últimamente al respecto. Desde Radio, Sergio Valentín, periodista que conozco, he trabajado con él, que lleva información del Real Madrid. Y dice lo siguiente: es la primera vez que informo de algo sobre el asunto de Mbappé. Para eso, es que ha estado de vacaciones, claro, y merecida, Sergio. Solo diré que el Real Madrid está preparado para cerrar el fichaje en cuanto reciba la llamada y el ok de quien se lo tenga, de quien se lo tiene que dar, perdón. Hasta entonces no piensan mover un dedo, vamos. Esto iría en la teoría sisoniana del besapiés, de que Mbappé tiene que dar ese paso al frente mediático y de alguna manera telefonazo a Florentino y vamos a ello, ¿eh? Es decir, el Madrid no se mueve hasta que Mbappé no se mueva. El Madrid está como mero espectador, paciente y esperando, aunque sea los últimos momentos, y que Mbappé, si no da ese paso, pues no lo da. Y el Madrid, en teoría ahí, se esperaría hasta 2024, deduzco yo, siempre y cuando no renueve, obviamente. Pero aquí lo que nos está queriendo dar a entender Sergio es aquello de el besapiés, de el movimiento, de la llamada en torno, o el propio Kylian, quien sea, para que el Madrid dé ese impulso, ese salto al frente y active luz verde para el fichaje de Kylian Mbappé. Y por último, y no menos importante, quiero compartir, por supuesto, uno de los protas en este verano con respecto a la info de Kylian Mbappé, que no es otro que Rodrigo Fáez. En su último vídeo, en resumen, tal y como resume en este canal de Twitter el señor Naniño, dice lo siguiente: yo sigo en mis 13, no recojo cable y me mantengo en todas las afirmaciones que he comentado. Es decir, que sigue siendo optimista con el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid este verano. Hay ciertos movimientos e informaciones, ¿vale? Y añadimos,
lo siguiente, que es igual o más importante. Los plazos han cambiado. Dijimos que eran las intenciones del Real Madrid. Sigue habiendo optimismo en el Real Madrid, lo tienen todo preparado para cuando reciban la llamada de Mbappé o el PSG. Kylian Mbappé sigue priorizando al Real Madrid. Es decir, Rodrigo sigue en aquello de la llamada de en torno a Mbappé, el propio Mbappé o el propio PSG, que yo eso ahí tendría que verlo, pues llamada para activar, dar luz verde al fichaje de Mbappé. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Algunas de las diversas infos que salen al respecto del futuro de Mbappé y el Real Madrid, ¿de acuerdo? Podría haber puesto más cositas, pero ya pienso que el vídeo sería un poquito largo. Me gustaría vuestra opinión de todo este batiburrillo informativo que ha salido. E insisto, esas son informaciones. Rodrigo Faz, periodista. Sergio Valentín, periodista. Andrés Onrubia, periodista. Os podéis creer o no a los periodistas, pero eso es periodismo, información. ¿Acertarán o no? Andrés Onrubia a mí me parece un tío serio, por ejemplo. ¿Qué queréis que os diga? Y creo que esa gente trae información objetiva. Opinar es subjetivo, que es lo que estoy haciendo yo. Opinar al respecto. No manejo información y opino. Lo digo porque hay alguno que confunde lo que es opinar e informar, que son dos cosas completamente diferentes. Y es verdad que alguno, a nivel de profesión, no sabe llevar bien lo que es opinar e informar. Pero insisto, informar es una cosa y opinar es otra, ¿vale? Importantísimo, chicos. Como he dicho en la génesis del vídeo, vuestra opinión, importantísima. Dejar vuestro comentario. ¿Qué opináis al respecto? También de tema Odriozola, Reinier, que como veis no solo tocamos tema Mbappé, tocamos otros temas que tienen que ver con la actualidad del Real Madrid. Aunque obviamente hay muchísimo interés con respecto al asunto de Mbappé, es de perogrullo. También hemos tocado el nombre de Gabriel Magalhães, que ha salido en Inglaterra. En fin, siempre vamos a ir tocando todo lo que consideremos del futuro del Real Madrid. Dadme vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.